Regresemos ahora al texto inicial. El Señor nos dice en el capítulo 5, en Juan, estamos capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Esta expresión que está aquí, queremos detenernos para luego reducir el tiempo que nos falta. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Sino lo que viere hacer al Padre. El apóstol Pablo nos dice a nosotros: ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No hacer nada de nosotros mismos, en nuestro propio concepto, de nuestra propia manera de pensar, si primeramente ya no lo miramos nosotros, que lo hizo el Señor en sus días de su carne, sus apóstoles y los hombres de Dios que a través de las edades nos han dejado testimonio de ser hombres de Dios. Ahora, el Señor nos dice que nada hizo de sí mismo, sino hizo solamente lo que vio hacer al Padre. ¿Qué fue lo que miró hacer al Padre? Miramos al Señor Jesús. Como Hijo, nos dice que de sí mismo no hizo nada, y todo lo que hace, hizo solamente lo que vería hacer al Padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Padre? En esta expresión que miramos, donde el mismo Señor a sí mismo se sujetó como hombre, tomando forma de siervo. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que miró? Que hizo mirar al Padre. Dice Él mismo: las obras que yo obro, no las obro de mí mismo, sino el Padre que está en mí. Él es el que hace la obra. Mire, nuestro Dios, si miramos nosotros el Antiguo Testamento con ojos espirituales, en el sentido de como hijos, mirando lo que el Padre hizo, trató al pueblo de Israel con misericordia, con compasión, con amor, al grado de que amó tanto al mundo el Padre, que envió a su Hijo unigénito. Ahora, miró ese amor inmenso manifestado al mundo, a través de su Hijo. Ahora nosotros debemos de hacer que, como hijos de Dios, mirar esa acción, no en la comparación porque sería imposible, pero sí en la determinación y de una acción de mirar a los que están en maldad, mirarlos con una actitud compasiva, de misericordia, de amor, al grado que estemos capacitados y dispuestos a sacrificarnos por el pecador, sacrificarnos por el que anda divagando, no solamente en pensamientos que no agradan a Dios entre el pueblo de Dios, pero todos aún aquellos que andan en una vida disoluta. ¿Qué sentimos por los que están afuera? ¿Sentimos compasión? ¿Qué miramos con aquellos que están debajo de los puentes? ¿Sentimos misericordia? ¿Qué podemos decir de las familias que se están destruyendo a sí mismas, basada en este tiempo por, digamos, pandillerismo? ¿Qué sentimos por la gente que están siendo consumidos por la drogadicción? ¿Qué sentimos? ¿Qué es lo que miramos nosotros que hizo el Padre con el mundo? ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Se enamoró? ¿Se entregó? Y nosotros debemos también de tomar ese ejemplo. ¿De qué? De no en la misma escala, porque nunca vamos a hacerlo, pero que haya una iniciación de demostración de lo que miramos que el Padre hizo. Entre ellos fue que se despojó a sí mismo, no buscó lo suyo propio, siempre buscó lo de los demás. Nada hizo para vanagloria,
Nunca, nada hizo para exaltarse a sí mismo, mucho menos para buscar beneficios. Entonces, todo lo que miramos que Él hizo, debemos nosotros de preocuparnos por hacerlo. ¿Por qué? Porque como nuevas criaturas en Dios, estamos con un propósito. Miren, Dios no nos cambió solamente para hacernos bonitos. Ok, este era sucio, ahora ya es limpio. No nomás nos cambió para hacernos bonitos. No nos cambió solamente de ser malos a ser buenos. Nos cambió de ser malos para ser buenos, para desempeñar una labor. Y es el hacer lo que miramos que hizo el Padre. En este punto, mirar nosotros como hijos de Dios, mirar lo que el Señor Jesús hizo. De las cosas que hizo fue que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces hay que servir lo que miramos en Él. Lo que miramos en Él, que Él vino no buscando vanaglorias, ni tampoco buscando mucho menos riquezas, sino que solamente vino ¿para qué? Para que el pueblo, la gente conociese el camino de salvación. Ahora nosotros tenemos que desempeñar esa función, ese trabajo de no entretener nuestra mente y nuestro corazón tratando de buscar más de las cosas que de Dios ya tengamos, al grado de vivir conforme a lo que la gente vive y desea, lleno de complacencias, de riquezas, de pasatiempos, de vanaglorias, al grado que perdemos fuerzas, tiempo y capacidades para desempeñar lo que miramos que el Padre hizo. Y si nosotros no nos despojamos de nosotros mismos, ya como nuevas criaturas, para caminar conforme a lo que el Señor hizo, entonces podemos decir que nuestra transformación y nuestro cambio en Dios lo hemos echado a perder. No porque Dios no hizo el cambio genuino, sino que hizo el cambio, pero nosotros metimos reversa y nos regresamos otra vez a lo que antes éramos. Y caminamos ahora ya con otro título. La expresión muy común de que son mundanos y ahora son cristianos. Pero ahora somos cristianos o son cristianos mundanos. Y todo lo que usan solamente es el título de cristiano o que va a una iglesia, pero tiene la misma actitud y comportamiento que aborrece a nuestro Dios. Dale, ya no andemos en el vicio del alcohol o de la droga o de la sinvergüenzada, pero la actitud activa, jactanciosa, soberbia, sin misericordia, sin compasión, llenos y deseosos de las cosas que el mundo ofrece, eso no es del Padre, no es de Dios y no es una descripción de aquel que ha sido hecho por Dios como una nueva criatura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol, o más bien en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, nos dice de esta manera: entre lo que ahora nosotros debemos de preocuparnos por estar haciendo, y debemos de hacerlo, ¿por qué? Porque es necesario e importante, porque es la única manera en la cual nosotros podemos otra vez convencer a nuestro Dios de que nos vuelva a otorgar el poder de su Espíritu para que nos cambie, nos transforme y nos dé la facultad para seguir caminando como Él quiere y desea de cada uno de nosotros. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30 nos dice esto: pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y esto es lo que ahora debemos también nosotros considerarlo, que si ya fuimos cambiados como nuevas criaturas por Dios y nos dio el privilegio de entender, ahora el Señor a ti y a mí nos dice de que ahora denuncia a todos los hombres y en todos los lugares que se arrepientan. ¿Saben ustedes que hay muy poco arrepentimiento entre el pueblo de Dios? Que una de las cosas que contribuyen para que el pueblo no se arrepienta y no se humille es porque se justifica por su compañero.
por su hermano que está a un lado, por tal pastor o tal ministro que cometió cierto tipo de acciones vergonzosas, y luego el otro está igual y el otro está igual, y luego él dice, pues todos son iguales. No todos son iguales. Dios siempre ha guardado un remanente fiel, reliquias, un muy pequeño remanente, un rebaño pequeño, porque esos rebaños pequeños son de las que han sido cambiadas por Dios como nuevas criaturas y han seguido al Cordero por donde quiera que el Cordero los quisiera llevar. Lo han seguido, no importa que tengan que sacrificarse ellos, sus fuerzas, su salud, su familia, su bienestar, sus finanzas, todo lo que tiene está dispuesto a sacrificarlo, porque ahora ya no vive para él, sino ahora vive Cristo en él. Y viviendo Cristo en nosotros, las obras que hacemos no las hacemos de nosotros mismos, sino Cristo que mora en nosotros. Así como el Señor nos dice, las obras que obro yo, no las obro de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él hace la obra. Entonces nosotros no hacemos lo nuestro, sino ahora que Cristo en nosotros, Él es el que hace la obra. Pero ahora denuncia que se arrepientan. ¿Quién se ha arrepentido de sus malas acciones? Cuando venimos al Señor, venimos con reconocimiento de nuestras faltas, reconocimos, nos sentimos mal porque ofendimos a Dios, accionamos en obediencia, nos bautizamos, alcanzamos la remisión de pecados y fuimos cambiados, transformados para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, y el arrepentimiento fue genuino. Pero después pasa el tiempo y debemos de seguir, mis hermanos, continuamente arrepintiéndonos de nuestras malas acciones. No dar nosotros por hecho en justificarnos por causa de los que nos rodean. Porque esa es una trampa del diablo, que si cometes un error, en tu mente está tu error, pero luego te dice el diablo, mira, Juliano hizo algo peor que tú y ahí está en la iglesia. Mira, el otro también está allá. Mira el pastor lo que hace y también está todavía predicando. No creo que Dios se enoje por esto. No creo que Dios te rechace por esto. Y no creo que Dios, y aún en sus mentes, hacen a un Dios permisista. Y no es así. Tienes que arrepentirte. ¿Entendiste que ofendiste a Dios? Arrepiéntete. Que nuestro Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, pero que sí procedamos al arrepentimiento. Confesemos nuestras faltas, nuestros errores delante de nuestro Dios y no nos quedemos callados, porque hay muchos que se están muriendo de gangrena espiritual, cáncer espiritual, que lo traen en sus huesos, en sus venas, y lamentablemente se van a ir al infierno si no se arrepienten y se han quedado callados, cometiendo cuanta clase de inmundicia. Algunos los descubre su esposo, a otros los descubre su esposa, a otros los descubre su hermano, los descubre y ya confiesan, pero a muchos no les vale, porque no fue un arrepentimiento genuino, sino fue una acción, porque fueron descubiertos y quedan todavía con la soberbia de la inmundicia y no reconocieron su arrepentimiento, llenos de carroñas por dentro. Es serio el arrepentimiento. No es un juego, no es algo escrito solamente para enseñarlo. No, el arrepentimiento es vida o es muerte a aquellos que hemos sido y alcanzados por Dios para ser nuevas criaturas. Más vale, mis hermanos, que aquí nos humillemos a lo máximo. Nuestra carne no le hace que nos digan de lo peor, que quedemos como lo desecho de la sociedad, pero benditos de Dios. Y no quedar aquí con apariencia de una personalidad que solamente es un fingimiento, que al tiempo del Señor va a ser un chasco, un horrible despertar, y se va a dar cuenta que estaba lleno de gusanos y de huesos secos por dentro. Todo por no arrepentirse, por darle cavidad a la soberbia de la vida. Arrepiéntete, hay que arrepentirnos continuamente de nuestras malas acciones. El apóstol
Juan, en su libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, conocido así también, el libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación, nos escribe continuamente en lo que tiene que ver con el llamamiento, de las promesas de Dios, la actitud y comportamiento que debe haber como nuevas criaturas. Y también en el capítulo 2, se ocupa un buen espacio en estarle hablando a aquellos de la iglesia del Señor, pero que los caracteriza de diferentes nombres. Por ejemplo, habla de la carta a los Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y a cada uno, después de declararles la falta que está en ellos, les dice la misma expresión: arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete. Y sigue anunciando el arrepentimiento a aquellos en los cuales necesitamos entender que es necesario, importante que acurramos al arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque no es fácil arrepentirse, no es fácil reconocer sus fallas. ¿Por qué? Porque dentro del reconocimiento de nuestras fallas, tienes que despojarte de ti mismo. Cuando reconoces, te despojaste de ti, dejaste a un lado todo lo que tiene que ver con personalidad tuya. Todo lo que alguien pensaba de ti o creías y fingías que eras, pero ya cuando quitas de la vista el personaje falso que estabas presentando y ahora te arrepientes y te pones en una posición donde te dejaste toda la altivez de tu personalidad, no es fácil, no es fácil. Porque ha habido personas en las cuales en un tiempo, en otro, han comunicado de las actitudes que han hecho en el pasado, que se comportaron y vivieron una vida de apariencia, y cuando confiesan, porque fue redarguida su conciencia por el poder de la palabra, yo mismo me he sorprendido en muchas ocasiones el que este hermano o esta hermana haya estado tomando cierto tipo de acciones. ¿Por qué? Porque tenía una apariencia horrible, no se arrepentía y seguía y no se arrepentía, pero cuando llegó el tiempo reconoció y se arrepintió. Batallaron meses. ¿Para qué? Para avergonzar su carne. ¿Por qué? Porque el arrepentirse no solamente es me arrepiento, oh Dios, me arrepiento. No es así. Porque muchos se arrepienten y a solitos le dicen, pues yo ya hablé con Dios, y no le vale. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra de orden, y Dios me dice a mí: confesaos las faltas los unos a los otros para que podamos ser sanos en la fe. Confesaos. Y qué vergonzoso es confesar nuestras faltas, pero que pocos tienen el valor espiritual para poder confesar sus faltas. Prefieren quedarse con ellas, y vuelvo a repetir, irse aún al mismo infierno con sus propios pecados escondidos. Pues piensan y lo esconden en el transcurso de los años, porque ya pasaron 3 años, 4 años, 5 años, nadie se dio cuenta, todo quedó en silencio y piensa que Dios se le olvidó. Ahí quedó. Y cuando Dios redarguye la conciencia, siéntete privilegiado, que Dios te quiere hablar. Dios quiere que te arrepientas. Dios te está dando oportunidades. ¿Para qué? Para que otra vez caminemos como nuevas criaturas, cerquitas de Dios, agarrados de la mano de Dios. Pero el Señor siempre nos da la opción. Y en el versículo 20 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre está la disposición. El Señor está a la puerta. Él sigue llamando. Si alguno oyere su voz
y abriere la puerta, entraré a él. Ahora, a nosotros, Dios nos habla, Dios nos está hablando. Si oíste la voz de Dios, abre la puerta de tu corazón. Déjalo que Él entre, déjalo que trabaje contigo. Si nosotros le diésemos, fíjense, verdaderamente, genuinamente, le damos la oportunidad a Dios que penetre a nuestro corazón, Dios es el alfarero por excelencia y moldea nuestro corazón a un molde. Dios sana todo lo que está en nuestra conciencia, porque Él es el médico perfecto. Nuestras imperfecciones en nosotros mismos, de nosotros mismos no podemos, ni tampoco a través de alguien más, solamente a través de Dios. Pero si nosotros le damos, porque llega el tiempo en que cerramos la puerta y no le damos la oportunidad a Dios, y queremos mejor que el vecino, el tío, el amigo, el hermano, o muy lejos, o el pariente muy lejos, o el pastor de otro lado, o de allá, de acá. Buscamos, pero menos a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y cuando le damos la oportunidad a Él, Él entra a la conciencia, entra a lo profundo del corazón y empieza a trabajar. Y nos da vergüenza, tristeza, pero con el tiempo sana. Y podemos caminar como debe de caminar el pueblo de Dios. Pablo nos dice, gozados en el Señor. Pero mientras no haya en nosotros la sanidad completa que Dios quiere operar en nuestras vidas, no puedes vivir gozoso en el Señor. Siempre vas a estar batallando en Dios. No vas a poder encontrar lo que es el verdadero gozo en Dios. Y siempre vas a vivir una vida cristiana, pero amargada. Una vida cristiana llena de amarguras y siempre de quejas y siempre de insatisfacciones. ¿Por qué? Porque no has dado realmente una oportunidad que Dios trabaje en tu corazón.